Bueno, pues nada, vamos a comenzar ya directamente con la entrevistilla, con la charla, con no sé cómo llamarle a esto. Yo voy a estar también pendiente un poquito del chat, igual en algún momento recibes alguna preguntita. Vale. O bueno, vamos a hacerlo así más o menos como lo tradicional, con presentación y con todo. Entonces, bueno, pues para los que van llegando ahora ya a Twitch, a YouTube, a Facebook, a Twitter, a Instagram, al mundo virtual, nada, bienvenidos un día más, una tarde más a estas entrevistas que hacemos desde Tilches. Y hoy, pues bueno, hoy tenemos a una persona para mí muy importante, muy querida. Voy a decir brevemente algunas de las cosas que hace y que ha realizado. Él es licenciado en Ciencias de la Información, es el socio fundador de Ajedrez Social de Andalucía, es director de la sección de radio El Rincón del Ajedrez, muy conocida. Yo diría que como radio yo creo que es lo más importante que están haciendo hoy en día en ajedrez. Es columnista, creo que hace un artículo de manera quincenal para Diario Sur. Luego, obviamente, miembro de AGEDU también, que recientemente hemos tenido un congreso, y es el coordinador del proyecto o del programa de Aula de Jaque de Andalucía. Todo eso es, y mucho más, que ahora queremos, digamos, pues preguntarle todo esto. Así que, con todos vosotros, aquí tenemos a Manuel Azuaga. Manu, muchísimas gracias por haber venido aquí y un verdadero placer contar contigo. Qué guay, ¿cómo presentas, Carlos? Muchas gracias. Qué bien. Me ha encantado, me parecía un directo en la tele. Sí, ahora te daré paso a mis compañeros y ya ellos se encargarán de todo. Faltaba la música en directo. No, muchísimas gracias por la invitación, Carlito, porque, bueno, sabes que hay un vínculo especial y, bueno, pues a tu disposición, estoy encantado. Y decías que no sabías cómo lo llamarías, yo lo llamo un encuentro. Ya veo que hay gente también por ahí que es muy conocida en cuanto se le manda el enlace, así que a vuestra disposición y a charlar como quieras, ¿no? Y como disfrutemos. Perfecto. Bueno, hay lo del encuentro, creo que la acepción engloba muy bien lo que va a ser esto. Como siempre digo, más que entrevista, a mí me gusta pues decir eso, charla, ¿no? Una charla entre dos amigos, pues nos falta un poquito la cerveza y un poquito menos de distancia. Como decía el gran Javier Baón, ¿no? La mejor distancia es un palmo. Entonces, pues bueno, eso no lo vamos a tener, pero de alguna forma sí que vamos a poder recrear esto, ¿no? Bueno, y nada, vamos a charlar un poco de todo. Yo tengo muchas preguntas que me he elaborado aquí, probablemente no acabe no haciéndote ninguna, obviamente, y que se convierta esto simplemente pues en un tira y afloja entre tú y yo, como suelen ser nuestros encuentros. Pero sí que me gustaría un poquito para la gente que está llegando y demás, pues que nos expliques un poco, sobre todo, el proyecto de Aula de Jaque, ¿no? Que a mí pues, me tiene entusiasmado, creo que ya llevas 4 años, si no recuerdo mal, y bueno, creo que es uno de los proyectos pioneros, más que pioneros, sería importantes, ¿no? Dentro de todo el marco nacional, ¿no? De cómo el ajedrez se ha vehiculado, ¿no? Dentro de la educación. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito. Sí, claro. Bueno, aquí tenemos que hablar en plural, es decir, que yo realmente lo que hago es coordinarlo, ¿no? Desde que nació. Sí que puedo decir que ese programa no es un proyecto, es un programa de innovación educativa que depende de la Consejería de Educación y por tanto se convoca cada año y se ofrece a los centros sostenidos con fondos públicos de la Consejería. Y sí que puedo decir, por un lado, y de lo cual me siento muy orgulloso, que bueno, nació en su día con una doble pata, ¿no? Una doble entidad, pero lo que son los primeros borradores, los primeros proyectos, los primeros trazos, las líneas transversales que queríamos tocar, la esencia misma del programa Aula de Jaque, que era la transversal, por supuesto, la pedagógica, la didáctica, más allá de lo competitivo, pues sí que puedo sentirme en cierta manera padre del programa, ¿no? Pero realmente el programa en un soporte de papel no se sostiene, al final se necesita un equipo, una red humana, y lo que sí estoy muy orgulloso es de esa red, ¿no? De ese equipo de coordinación pedagógica que se ha montado. Siempre digo que en Andalucía se da la casualidad que como somos 8 provincias y pues, el símil nos lo ponen en bandeja porque somos 8 peoncitos, ¿no? Claro. Que vamos trabajando siempre, ¿no? En una estructura de peones
pues bueno, que al final nos va llevando a nuevas filitas cada año y hasta que coronemos, ¿no? No sabemos cuándo, pero alguna vez hemos coronado, creo. Porque la verdad que el programa está teniendo un éxito increíble, ¿no? Es extraordinario que hoy día, por darte el dato, digamos, la fotografía, que todo el mundo se sitúe, impactamos en más de 80.000 alumnos, tenemos casi 400 centros inscritos en tiempos de COVID, que hay que contextualizarlo, ¿no? Y eso quiere decir que estamos como alrededor de 5.000 docentes dentro del programa, ¿no? Wow. Me parece una barbaridad, Sí. una barbaridad. No, las cifras son asombrosas totalmente. Yo me acuerdo hace unos años cuando hablaba con Alejandro Oliva, nuestro colega de Argentina, y él me hablaba de las cifras que manejaban en Argentina y digo, joder, ¿cuándo llegaremos nosotros a esto, ¿no? Ellos hablaban de 100.000 alumnos o 150.000 alumnos dentro de Buenos Aires y tal. Y bueno, pues ahora tú comentas, ¿no? Que un impacto en cerca de 80.000 alumnos, ¿no? Que es una absoluta barbaridad, ¿no? Sí, de hecho yo creo, Carlos, que son más. Es decir, la gran pregunta es cuántos alumnos se benefician del ajedrez, ¿no? En el aula, o más que en el aula, por afinar un poco, que estaría bien que esta conversación también sirva para este tipo de cuestiones y matices, ¿no? Que a veces se nos pasan por alto cuando hablamos de ajedrez educativo. A mí me parece muy importante separar entre el ajedrez pedagógico educativo, que es el que nosotros estamos trabajando desde Aula de Jaque, y el ajedrez en el ámbito escolar. Es decir, un extraescolar que se da en un entorno de un centro también se debería considerar, porque los alumnos de esa extraescolar también están recibiendo un ajedrez, se están, digamos, beneficiando de las mismas destrezas o de otras distintas que lo que pasa es que no está marcado, ¿no? Dentro del programa. Claro, entonces, no, por eso digo que no quiero inflar el dato del programa, pero sí que creo que si quisiéramos echar una foto, ya no hablo de Andalucía, digo en el mapa del país, ¿no? Es decir, ¿cuántos alumnos se benefician? Hace poco me lo preguntaba Leoncho, y hablábamos de esto, ¿no? Justo, ¿no? Y es muy complicado, porque no tenemos los datos más que los oficiales, pero claro, es cierto que habrá alumnos, porque me entiendan, ¿no? La lógica que sigo es, habrá alumnos y alumnas que realmente, aunque su centro esté en Aula de Jaque, luego al final, por lo que sea, cuestiones X, no reciban ese ajedrez, por lo que sea, pero lo estamos contando. Pero al mismo tiempo también habrá otros centros que trabajen en ajedrez y no estén dentro del programa Aula de Jaque, y también habrá unos terceros centros, un tercer bloque del centro donde haya extraescolares, se trabaje ajedrez, pero fuera de lo que es el ajedrez educativo, por ser semánticamente estricto, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que la cifra en España puede ser muy, muy alta, ¿eh? Claro. Sí, probablemente sí. De hecho, yo recuerdo que hace cerca de 2 o 3 años, nuestro también común amigo, Joaquín Fernández Amigo, él había hecho una especie de entrevista, o intentó, ¿no? Se interesó por realizar una especie de entrevista para ver todo esto, ¿no? De cuántos centros educativos realmente hacían algo, ¿no? Lo que no sé en qué quedó, si eso lo llegó a publicar o no, pero obviamente el impacto sí, seguramente es lo que tú dices. Más que nada porque hay un montón de centros que realizan actividades extraescolares o que están vinculados de alguna forma al ajedrez y que quizá no tengan ahora mismo un proyecto como tal, ¿no? O un programa como tal, no están inscritos en ningún programa. Entonces, bueno, sí, eso habla bastante bien, pero bueno, a mí me parece que el programa que lleváis y que yo creo que ya está consolidado después de 4 años en Andalucía, pues creo que es para seguir o al menos para fijarnos en él el resto de comunidades que estamos en otro espacio, ¿no? Sí, bueno, gracias. Ahí sí que es cierto que porque tú estás como coordinador, entonces sois 8 coordinadores en total. No. Somos como, a ver, queda fatal que no me sepa la cifra, pero bueno, realmente todos los años ajustamos, que se dice, ¿no? Entonces hay provincias donde tenemos 3 compañeros o compañeras, hay provincias donde estamos 2 y bueno, vale. Por eso, pero mínimo seremos unos 21 mínimo, si no somos 22 creo, tiro de memoria, pero es que claro, tampoco lo circunscribo solo al equipo de coordinación pedagógica, sino que luego hay un equipo más jerárquico, digamos, que también incluye a las direcciones territoriales, donde también hay responsables de ese programa. A su vez, en la línea de la formación también tenemos apoyo y coordinación con los CEP, con los Centros de Enseñanza del Profesorado, a su vez también del Departamento de Innovación Educativa. Entonces, claro, es todo un engranaje. Claro, y eso es lo potente del programa. Lo potente del programa es que está insertado, que está realmente
pertenece a la consejería, es decir, sí hay un programa de verdad, Claro. hay una convocatoria anual, hay un dossier, hay un programa marco, hay unos documentos que le dan al profesorado una guía, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una plataforma de intercambio, hay un foro, tú puedes saber lo que yo estoy haciendo en mi centro, si yo lo he volcado previamente en mi foro y he contado cómo estoy trabajando, por ejemplo, con material reciclado haciendo arte y ajedrez, como hace mi compañero José Antonio González Soriano, que está en la Escuela de Arte Ortega y León, en Huelva, y hace maravillas, ¿no? Entonces, de repente aquello es un espejo en Huelva que están viendo en Almería, ¿no? Y se produce un efecto, un cruzado de dinámicas entre los profesores y entre los docentes, y que me parece precioso. Esa es la gran potencialidad del programa. O sea, pero sí que hay como un marco común de todos, digamos, que se vincula a través del ajedrez y luego cada centro va elaborando, digamos, su propio material o su propio proyecto o lo que sea, ¿no? Dentro sí, todos los años, por y eso se comparte entre todos, ¿no? Sí, todos los años todos los centros proponen en un plan de actuación, que esto es algo nuevo, porque llevamos 2 años con esto del plan de actuación, los 2 primeros años no. Mientras hicimos E4 y caballo F3, no preguntamos nada, ¿vale? Pero a partir del alfil C4 y el enroque, ya hemos empezado, que somos así, somos muy conservadores, ¿vale? Vas el tema, ¿no? Claro, entonces hemos empezado a preguntarle a los centros qué van a hacer, ¿no? Entonces ese plan de actuación, ellos tienen unos plazos, lo proponen, les ayudamos desde el equipo de coordinación, ahora hemos creado este año como novedad una Moodle, entonces en esa Moodle tienen sus tutores, tienen una posibilidad de mandar mensajes, lo que intentamos es que el centro se sienta acompañado, desde que ellos nos presentan el plan de actuación, que no es más que decirte, Carlos, mira, pues yo este año quiero trabajar en infantil, ¿vale? Y vamos a hacer esto, voy a integrar al claustro, tantos profesores, tantos alumnos, etcétera. Y nosotros le hacemos un seguimiento, le acompañamos, le damos formación si es que podemos hacerlo, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos del modelo. Y yo creo, y lo digo sin vanidad ninguna, lo digo porque veo los efectos, creo que es el modelo a copiar y pegar. Creo que es el modelo que el resto de autonomías, de territorios donde sí que se está llevando a cabo incluso ajedrez desde antes de aula de jaque, pero le preguntas cuántos alumnos, profesorados, y todavía no pueden darte el dato, porque les falta la estructura, ¿no? Y yo creo que este modelo se puede exportar muy bien y además es muy fácil y muy barato. Claro. No, la verdad es que está, o sea, lo tenéis muy, muy bien armado y una cosa muy importante, ¿no? Que es lo que has dicho, que es que está dentro, ¿no? Está incrustado dentro de la Consejería de Educación, ¿no? De la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces esto ya creo que le da un soporte jurídico, un soporte muy sólido, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno. Ya puedes usarlo en horario lectivo y bueno, ya no tienes que estar... Te voy a hacer una preguntita porque esto se me acaba de ocurrir ahora, porque digo, no sé si en un momento dado estaréis tratando de obtener algún tipo de dato que pueda, ¿no? De alguna forma mostrar datos más allá de la pura cifra, ¿no? De la gente que juega o de la gente que está en el programa, sino de los chicos, por ejemplo, algún test, alguna cosa, algún estudio psicológico o de momento eso no se ha planteado. Bueno, a ver, ese tema es una pregunta compleja. Es decir, vamos a abrir los melones, ¿eh? Sí, vamos a abrir. Yo voy a intentar ser muy breve en esto porque podría estar hablando horas, pero sí tengo claro que me interesa mucho más la evidencia que la ciencia. Y así, sacado de contexto, tú me lo sacas en titular y me tiran tomates, ¿no? Porque la ciencia también me interesa mucho. De hecho, sería la meta a la que deberíamos llegar para poder demostrar. Pero a mí yo no necesito demostrar la evidencia de que el ajedrez funciona bien tratado, bien llevado siempre. Si no funciona, si nos ponemos a jugar a los chavales, venga a jugar. Bueno, pues funciona porque juegan y se divierten, está muy bien. Pero podríamos utilizar cualquier otro juego, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero si de verdad pensamos que las destrezas y habilidades cognitivas, socioemocionales, que puede favorecer el ajedrez o la práctica del mismo, tiene un impacto, a mí me sirve con los testimonios de los propios chicos, que tenemos y muchísimos, con las fotografías y trabajos dinámicas que suben los propios centros a este foro que antes te comentaba. Yo siempre prefiero, de momento, en este enroque que todavía estamos, que tengamos estas evidencias pedagógicas a intentar demostrar científicamente algo que en el proceso hay que ser muy limpio y muy fino
para luego poder demostrarlo, ¿no? Es decir, yo he tenido proyectos de investigación que han salido fallidos. He tenido procesos que bien por el sesgo de autocontrol que hacíamos, o hemos fallado en el proceso, porque se necesita alguien que de verdad pues sepa de proyectos de investigación y que hagan y que pasen los test como hay que pasarlo, y que se haga un grupo que sirva. En realidad no es fácil. Sí, y creo que nos falta experiencia en eso. Entonces, de momento nos dedicamos a lo que sabemos, y por supuesto, si viniera a la Universidad de Málaga o de Sevilla o de donde y nos pone un equipo y precioso, ¿no? Para mí me parecería un proyecto maravilloso. Pero de momento, ya te digo, prefiero la evidencia que la ciencia. Sí, yo eso creo que lo comparto totalmente contigo. Hoy en día sí que parece, hoy en día digo desde hace unos cuantos años, no sé si 5 o 6 años quizá, yo creo que es relativamente reciente, pero parece como que el debate acerca de la investigación, acerca de que el ajedrez tiene que demostrar o que tiene que mostrar unos resultados empíricos, pues parece que eso está como muy en boga, ¿no? Parece que ahora, si eso no está demostrado, es que no funciona, cuando llevamos viendo durante muchos años, obviamente, que hay una repercusión y una influencia del ajedrez, como tú dices, bien llevado. Quizá ese bien llevado, ahí es donde la investigación pueda poner un poquito de luz, quizá, ¿no? En qué se necesita para que el ajedrez realmente tenga una repercusión positiva en aquellos que lo practican, ¿no? Por ejemplo, porque me refiero, no es lo mismo que tú vayas y trabajes desde el ajedrez pedagógico o desde la transversalidad que tú dices, por ejemplo, a que simplemente vayas allí y te enseñe cómo vas a dar mate en 3 y ya está. Hacemos una clase, nos vamos a casa y se acabó la historia, ¿no? Entonces, no sé si... No lo sé, esto simplemente es lo lanzo así como un debate, ¿no? No sé si eso puede tener alguna influencia y si ahí realmente puede haber alguna diferencia significativa, ¿no? Y quizá ahí la investigación pudiera poner algo de, digamos, un poquito de luz. Te digo todo esto porque justo hace un ratillo y tal estaba leyendo también la entrevista de Leoncho con Gobet. Y claro, el amigo Ferdinand Gobet, ¿no? El amigo Ferdinand, ¿no? Un gran jugador, ¿no? Maestro internacional del tío y uno de los hipercríticos. ¿No? Pero que justo, claro, hablaban, Leoncho Gobet se quejaba de que las investigaciones son como muy débiles o que tienen muchos problemas, y Leoncho le preguntaba acerca de, ¿y cuál sería la investigación tipo, ¿no? La investigación. Es que Gobet asegura prácticamente que es casi materialmente imposible. Entonces, claro, no lo sé yo. Bueno, no sé, es una línea que creo que es muy difícil de soslayar. Yo opino como tú, pero sí que es cierto que hoy en día hay como mucho interés en esto, ¿no? En tratar de investigar y en tratar de mostrar todos estos resultados, ¿no? Claro, de todas maneras, yo creo que en el ámbito educativo, Carlos, es importante dar la mano, por supuesto, a un proyecto de investigación donde se pueda científicamente demostrar algún tipo de habilidad o destreza cognitiva, imagínate, ¿no? Si queremos, no sé, testar si el razonamiento lógico matemático, como parece que hasta Ferdinand Gobet admite, puede tener algún tipo de desarrollo más favorable si se practica con el ajedrez en el aula, pero yo insistiría en que más allá de intentar demostrar en un ámbito educativo, nos debemos dedicar a la relación emocional de los alumnos, ¿no? ¿Tú cómo demuestras emocionalmente que funciona el ajedrez, ¿no? Pues tenemos el estudio de Lorena García Afonso, nuestra compañera, ¿no? Que me parece una maravilla, ¿no? Y hasta los más críticos han tenido que admitir que está muy bien testado, ¿no? Pero que el universo a lo mejor de alumnos que se tomó es demasiado pequeño, es lo único que le pueden sacar, ¿no? Pero bueno, ya me vale, a mí con que haya uno me vale. ¿Por qué? Porque para cada estudio científico que dice una cosa habrá otro que diga la contraria, ¿no? Entonces este debate puede ser eterno, como el mito de Sísifo, vamos a estar todo el día intentando llevar la pelota arriba hasta que se nos vuelva a caer y así otra vez. Y me parece, sinceramente, un gasto de energía. Entonces, de momento, creo que estamos para fomentar otro tipo de evidencias y, por supuesto, con las puertas abiertas, por si alguna vez pudiéramos investigar, porque me parece que el propio proceso es interesante. Te voy a dar no sé si buena o mala noticia, pero yo cada vez estoy más de acuerdo con Ferdinand Gobet.
Es decir, cada vez estoy más de acuerdo, pero a lo mejor por el argumento contrario, pero al final llego a la misma conclusión. Es decir, es que no hace falta demostrarlo, ¿no? Bajo mi punto de vista. De hecho, él dice ahí una cosa en un momento dado, y sí, yo ahí estoy de acuerdo también contigo, ¿no? Con lo que dices. Pero él dice que ni mejora ni empeora, digamos, o sea, ni que está a favor de que el ajedrez es súper positivo ni negativo, que él no se mete en eso. Él se mete en la parte puramente de investigación. Entonces ahí, pues bueno, hay unas lagunas que ellos... No, claro, yo estoy de acuerdo con Gomet, no en eso precisamente estoy en total desacuerdo. Yo sí que apuesto como un apóstol sobre los beneficios del ajedrez. O sea, yo sí que digo que beneficia. Lo que también digo es que no es la bala de plata, como siempre recuerda Carlos Hilardo, y hablando de estas pócimas mágicas que intentamos, pues mira, pues no. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo se transmita el ajedrez, ¿no? Y antes tú me hacías un matiz muy, muy interesante que me he pasado por alto. Y es el ajedrez competitivo, para entenderlo, o el ajedrez pedagógico. Esto era una de las preguntas que te iba a lanzar. Yo creo que los dos tienen su utilidad, incluso en el ámbito educativo, no solo... afino. Incluso utilizándolo como ajedrez pedagógico podemos competir, y así me vas a entender mejor, y por tanto ahí hacemos un mix, ¿no? A mí me encanta que los chicos compitan, igual que me encanta que mi hijo juegue al fútbol. ¿Por qué no va a jugar al ajedrez? Me encanta que compitan. Bien tratada, la competición es un manantial de aprendizaje. Lo sabes bien, ¿no? Que tú que trabajas mucho todo esto emocional, de la psicología ante la derrota, del error. La competición nos da una oportunidad tremenda, y si la trabajamos en el aula, me parece perfecto, estupendo. Sin embargo, la esencia no debemos ponerla, la tilde no puede estar ahí. La tilde tiene que estar puesta en esto que estamos hablando, ¿no? En lo emocional, en cómo trabajarla, y no solo en una clasificación o en los torneos. Entonces, bueno, ahí dudo del beneficio del ajedrez. Claro. De hecho, aquí tu compañero, José Antonio González Soriano, ya había dicho, ¿no?, que el ajedrez no es la varita mágica. Bueno, eso me parece que lo pongo también en valor. Sí, en eso yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, te quería preguntar sobre esa diferenciación que tú ves, ¿no?, acerca de este ajedrez más de corte deportivo o de competición, y con respecto al ajedrez pedagógico o transversal, ¿no? No sé cómo ves ¿cuáles son las principales diferencias que tú ves, o dónde pondrías el acento, ¿no?, en estas diferencias, ¿no? Mira, nosotros cuando íbamos a esos maravillosos viajes por Latinoamérica, ¿no?, como representantes de la Fundación Kasparov, al final este tipo de cuestión siempre la respondía, porque llegué a la conclusión, llegué a una especie de iluminación allí en esos viajes que hacíamos entre tanto profesional de la enseñanza y del ajedrez, y me di cuenta que al final, si queremos resumirlo o sintetizar, el ajedrez competitivo lo que busca son respuestas. Es decir, el ajedrez competitivo le pide al alumno una respuesta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la candidata? Esta, tal, calcula. Pero ¿cuál es la buena? Al final B5 aquí es mala por y hay un razonamiento, un proceso que bien traído después de vuelta puede darnos un aprendizaje interesante, pero busca respuestas, y el ajedrez pedagógico busca plantear preguntas, ¿no? A mí me parece que esa sería, si quisiéramos sintetizarlo todo, y aquí hay muchos matices, esa sería la gran definición que nos separa o diferencia o le da un matiz al pedagógico, ¿no? Si yo abordo el aprendizaje y enseñanza del ajedrez en el aula desde la formulación de preguntas, desde la formulación del debate, si yo muestro una posición dada en un proyector en pantalla grande y pregunto por qué están viendo, ¿no?, qué están observando o pensando, sin decir siquiera quién juega, porque al final son ellos los que preguntan, pero ¿quién toca? ¿Blancas o negras? Bueno, ¿qué pensáis, no? Y a lo mejor la posición, deductivamente, está claro que le toca jugar a las blancas o a las negras, porque hay un jaque, ¿no?, por medio, ¿no? Entonces la pregunta se genera, pero esa pregunta que se ha generado, que para ti es obvio, que para ti, bueno, juegas negras porque está en jaque, necesitamos fomentarla, ¿no?, en un ajedrez pedagógico. En cambio, en uno competitivo, pues bueno, no tendría mucho sentido, ¿no? Sí, en la creo que esa es la gran definición. Me ha gustado, ¿no?, porque lo has sintetizado
al máximo, ¿no? Uno es el de las respuestas y otro es el de las preguntas. Y de alguna forma es verdad, ¿no? El de competición busca busca una respuesta que al final sea la mejor jugada y el otro, en cambio, busca desarrollar el pensamiento, ¿no? El pensamiento, la parte racional y la parte emocional, ¿no? Aunque al final todo se complica, Carlos, y esto es un yin-yang, que esas preguntas al final van a las respuestas, claro. Y si tiramos de las respuestas iremos a las preguntas, ¿vale? O sea que al final todo lo que he dicho es para entenderlo o teorizarlo, pero luego en la práctica donde ponemos la línea o el punto de equilibrio es muy complicado, ¿no? Al final estamos también trabajando las respuestas, yo mismo lo hago, ¿vale? Y voy tirando de una u de otra, ¿no? No, muy interesante. Me ha conectado también con nuestro colega Ernie, ¿no? Y todo esto que él hace acerca de los problemas y la problematización. Ejercicios por un lado y problemas por otro, ¿no? Eso, ¿no? Y cómo generaba las preguntas o las respuestas o este tipo de cosas, ¿no? Qué grande es Ernie Vogel, por favor. Vamos, que tiene por ahí 3 libros maravillosos que lo pueden descargar y todo por internet, o sea que... 3 libros que tenemos también incluidos, ahora que lo dices, que no sabía que estaba a descarga, pero lo tenemos incluido en nuestro curso online de ajedrez, Aula de Jaque. En Aula de Jaque. Andaluz, sí, ajedrez y pensamiento en interdisciplinar, y lo tenemos. Para saber más, hay una carpeta y ahí tenemos la obra magna de Ernie Vogel. De hecho, no sé si el tercero lo llegó a publicar o está todavía en... Pero bueno. Nosotros tenemos 2. Ahora que lo dicen, nosotros tenemos 2. Sí, es que creo que el tercero no lo ha publicado todavía, que estaba ahora... Es que he hablado hace un ratito con él también, que estaba ahí... Me ha pasado ahí una cosa y ahí estábamos charlando. Y, Manu, una cosa, volviendo aquí al tema... Hay un tema también porque, por ejemplo, ¿qué necesita un... Vamos a ceñirnos a la parte, digamos, más de... educativa, pero también como el otro día hablábamos en el congreso de Algedu, que hablaba también con Miriam, al final la parte educativa, la parte de competición o deportiva, yo creo que está absolutamente entrelazada, pero bueno, ¿qué necesitaría una persona que se dedique a esta parte más educativa, ¿no? Desde el ajedrez, ¿no? Al ajedrez pedagógico, al ajedrez educativo, al ajedrez... ¿Qué necesitaría? ¿Qué características ves tú que serían necesarias o dónde pondrías también el... Yo creo que, mira, lo primero y fundamental es que realmente le apasione el ajedrez no como un deporte, no como un juego al que se haya dedicado durante toda su vida, porque entonces excluiríamos muchos docentes, ¿verdad? Solo podríamos dar sesiones de ajedrez a aquellos a los que realmente nos apasiona, y no es el caso. Lo bonito de esto es que cualquier docente, y tenemos muchos casos, se me vienen a la cabeza muchísimos, de verdad, que empezaban de cero y ahora le han tomado el gusto y ya, bueno, ya casi que compiten en cualquier plataforma, ya, bueno, ya cuidado que te ganan, ¿no? Pero empezaban de cero y fue un descubrimiento para ellos, ¿no? Porque ellos al final vieron que había una posibilidad. Yo creo que al final el juego en sí mismo te abre la posibilidad didáctica que no te permite otro tipo de materias, ¿no? ¿Y por qué el ajedrez, no? ¿O qué necesitaría ese docente? Primero que lo vea de verdad, que lo sienta. Y no me estoy poniendo ni poético ni retórico. Creo que al final la función docente o la labor docente no deja de ser un estado de ánimo. Es decir, a veces cuando nos vamos de clase decimos, esto como que no ha funcionado, ¿no? Al final ha sido un desastre, me había preparado todo esto, ha salido todo lo contrario. Al final lo que estás haciendo es meterte hacia adentro como docente y ver que estás mal, ¿no? Bueno, pues esto de la docencia, que al final es un estado de ánimo, si ves que de verdad hay un juego, una materia como el ajedrez que te aporta o te da la posibilidad de usarla en el aula y te acompañan, en el segundo punto, es decir, te dan una formación mínima, tienes unos recursos, tienes una plataforma donde te puedes conectar, donde ves que no vas solo como el peón aislado, sino que tienes esa estructura, esas piezas, esa coordinación mínima. Yo creo que es bastante fácil que a poco de que, tercer punto, no te propongas una meta inalcanzable, lo consigas. Es decir, al final es un estado de ánimo, tienes que sentirlo, te tienes que sentir acompañado también, no solo estarlo, sino sentirlo. A veces ponemos todo nuestro empeño, toda nuestra estructura, infraestructura, equipos, pero no le llega la información, por tanto, el docente se siente que nadie le ha acompañado, ¿no? Al final, si se siente acompañado, segundo punto, y no se pone metas inalcanzables, yo creo que el ajedrez educativo en el aula es muy fácil de aplicar, y de ir progresando como una partida, poco a poco,
durante años académicos, ¿no? Y al final la evolución del docente, que también va mejorando en su juego, también va comprendiendo combinaciones, también va comprendiendo más en este milenario juego, le va posibilitando pues sacar lo mejor de sí y que los alumnos también lo reciban, ¿no? Yo creo que por ahí de contexto son esos 3 puntitos, ¿no? Sí, sí, muy bien esta parte. ¿Y tú has visto, por ejemplo, que los docentes tengan, cuando iniciaste el proyecto, el programa, perdón, de Aula de Jaque, o cuando has ido al aula o estas cosas y has hecho formación con ellos, etcétera, ¿tienen ciertas reticencias al inicio, a la hora de introducir el ajedrez o no ves especialmente que haya mucha problemática con esto? ¿Lo ven complicado, lo ven difícil, no saben cómo abordarlo? O... Es que claro, nosotros tenemos el llamado que antes hablábamos de los... ¿Se me sigue escuchando bien con un auricular solo? Sí, perfecto. Vale, perfecto, pues tiro de este y voy cargando. Con esa voz angelical que tienes, vamos. Sí, ya te digo. Bueno. Es que claro, nosotros aquí, antes que hablábamos de los estudios científicos y de cuáles son los problemas del propio proceso del estudio, uno de ellos es el sesgo de autoselección, ¿no? Entonces, claro, al final son los niños más inteligentes, como se suele decir coloquialmente, porque juegan al ajedrez, o son los que van al ajedrez ya inteligentes previamente y por eso, ¿no? Es la típica, ¿no?, pregunta así circular, capciosa que nos hacemos. Y aquí pasa un poco igual en lo que me preguntan. Yo, claro, que sucede que los centros que han dado el paso y que se inscriben en el programa han tenido que rellenar una solicitud, un plan de actuación ahora. Es decir, sí que están convencidos, ¿no? Entonces, claro, luego lo que sí surgen son muchas preguntas, por supuesto, pero las preguntas son bienvenidas precisamente por lo que antes decíamos, ¿no? Es decir, al final esto se trata de generar debates, preguntas, ¿cómo hago esto? Oye, esto no me sale. Ese es el proceso educativo, de hecho, ¿no? Y el ajedrez se enfrenta muchas veces a dificultades como en una misma partida, ¿no? Es decir, si nos supiéramos la jugada, campeones del mundo, ¿no? Pero claro, al final esto es un proceso madurativo donde el docente se descubre como mejor docente en función de cómo va también evolucionando en sus líneas ajedrezadas, ¿no?, por así explicarlo, ¿no? Y eso, te decía que el 99,9 de los que se apuntan o se inscriben en el programa ya se le predispone, ¿no?, una vocación hacia el ajedrez, ¿no? O sea que igual no aparece o no tienes tan visibilizado esta parte, ¿no?, de docentes que sean más reacios o... No, sí, es que claro, es que el reacio, yo sé por cómo me lo preguntas, pero yo quiero dejármelo al margen un poco. Yo entiendo que el que ya está formulando preguntas dentro del programa no es que sea reacio, es que dentro del propio de la propia didáctica del ajedrez que quiere ver cómo introducirlo, como vale. Claro, yo ahí no hablaría de reacio, ¿no? Es decir, el reacio no se ha inscrito, ¿no? Bueno, a lo mejor es un apasionado y tampoco tiene tiempo ni ganas de sí, bueno, ahí hay otras cuestiones. Hay de todo. Porque entran en juego, sí. Yo sí que me he encontrado alguna vez, no es lo habitual, por eso me sorprende también cuando lo dicen, pero porque probablemente aquí en la Comunidad Valenciana era distinto, ¿no?, la hora de llegar a los centros, pero había centros que vas a impartir el ajedrez porque el director o el jefe de estudios o algún profesor se ha interesado y finalmente lo llevan y entonces involucran a todo el claustro, y dentro de ese claustro hay gente que quizás sí que quiera jugar, quiera aprender, hay otros que no saben nada pero que están interesados porque han escuchado, y hay otros que dicen, ahora... No, eso sí, claro, no, es verdad, ahí eso sí, eso siempre pasa, claro. No, sí, yo me estaba... Claro, si te habías encontrado ese perfil. Sí, ¿no? Sí. De hecho, bueno, sí. Con nombre y apellidos te podría contar, claro que sí. No, es verdad. ¿Cuánto tiempo les dura eso, Manu? Más o menos. Bueno, a veces les dura para siempre y otras veces, pues, bueno, como al final el ajedrez va moviendo también la ilusión y la motivación de los alumnos, es verdad que a veces sí que les convence, ¿no? Pero porque ven en los alumnos que le piden, ¿no?, que le piden más, ¿no? Claro. Pero es verdad que lo que dices, que claro, es inevitable también, ¿no? Es decir, al final los programas, o aquí sí que digo los proyectos de ajedrez dentro de un aula, que están incluidos dentro de los proyectos de centro, en este caso en el programa de Jaque, ¿no?, necesitan una persona que sea la coordinadora o coordinador. Bueno, ahí está claro lo que decía antes, ahí hay una fe ciega y una vocación ya
preliminar, ¿no? Pero es verdad que hay luego un claustro o un equipo de docentes que en principio quiere también colaborar, participar en el programa, ¿no? Y luego no sabría decirte qué porcentaje real al final se ha enganchado, para que nos expliquemos, ¿no? Yo creo que al final la clave es que, como decía antes, que ellos se sientan acompañados y formados, ¿no? Te voy a hablar de un instituto que para mí es referencia y modelo, y además le tengo un amor y un cariño tremendo, que es el Manuel Alcántara de aquí de Málaga. Hace 10 días, quizás, sí, 2 semanas, montamos una formación, así como estamos haciendo tú y yo aquí ahora, pero por otra plataforma que tenemos precisamente por la MUD en la aula de Jaque, la utilizamos así un poco modelo, un poco fase beta, hicimos una prueba experimental y les expliqué absolutamente todo el itinerario pedagógico que habíamos llevado a cabo durante este año, les puse a jugar a ellos, compartiendo pantallas, tal y como habían jugado sus alumnos, y en 2 horas salieron de allí, 1 hora y media, perdón, en 1 hora y media salieron de allí 100% éxito, ¿no? Y claro, al final lo que se necesita es ese acompañamiento, esa formación, ese hacérselo fácil, y yo creo que por ahí sí que tenemos mucha ventaja, pero nunca se llegará al 100%, ni mucho menos, ni lo pretendemos tampoco, ¿no? Sí, bueno, siempre habrá alguien que quizás no se quiera subir al barco y ya está, tampoco, no pasa nada, pero sí que es verdad que la forma de presentación, aquí en el chat están hablando, por ejemplo, de la motivación, la emoción, todo esto a lo que tú también hacías referencia antes, ¿no? Que yo creo que es muy importante y que al final, si se transmite de esta manera, pues creo que llega mucho más, de una manera mucho más potente. Me gustaría saludar por ahí, Manu también, que los conoces a casi todos, está por ahí Juan Francisco López, está María Muñoz, que le mando un abrazo también, José Antonio, que ya te he pasado antes alguna preguntita, está el Zeip Santana, que no sé quién será, quizás sea Empar, la directora, no lo sé seguro, pero bueno, nada, un placer que estéis por aquí, muchas gracias por acompañarnos, y si queréis mandar alguna preguntita aquí a Manu y ponerle un poco contra las cuerdas, estará encantado. Oye, Manu, nada, pues no, mira, yo estoy mirando en la pantalla de Zoom realmente, lo siento, porque la de YouTube me va con retardo, entonces me resulta un poco complicado, entonces me vuelvo loco. Pero ahora que me he metido en YouTube, nada, saludos generales y gracias a todos por estar por aquí. Tú céntrate en tu pantalla, que ya nosotros nos encargamos aquí de ir sacando las preguntitas, ir sacando de todo. Sí que te iba enlazando con lo que estábamos comentando de estas personas que quizá les cueste y tal. Yo no sé hasta qué punto, y me va a servir como hilo para hacerte un par de preguntitas en cuanto a esto. No sé, la serie de Gambito de Dama, el impacto, digamos, que ha podido tener en esta aceptación, en este interés, más que aceptación, interés con respecto al ajedrez, ¿no? Incluso en el profesorado, que quizá ha visto ahí una herramienta que hasta ahora, pues a lo mejor a alguien no se le había ocurrido, no se había interesado, ¿no? Entonces, no sé, te voy a hacer una doble pregunta, por una parte esto, ¿cómo lo ves? Y por otra, pues hombre, ya que hemos sacado el tema de Gambito de Dama, pues que me digas un poquito tu opinión. Sé que eres un cinéfilo empedernido, ¿no? Te voy a llamar así y bueno, que tu opinión me interesará. Vale, es facilísimo y encantado de que saques este tema. El primer punto, parece que el impacto todavía no somos capaces ni de valorarlo, de lo positivo me refiero, ¿no? O sea, es brutal. A nivel de alumnado, yo he tenido este año alumnas, y digo alumnas en femenino y plural, que nada más llegar a clase se acercaban, profe, estoy viendo una serie que me encanta, yo quiero ser Beth Harmon. Y eso me ha pasado, pero no una, ni dos, ni tres veces. O sea, al final el furor que ha despertado la serie, tanto en aficionados como en no aficionados, en alumnos que estaban empezando a dar sus primeras nociones de ajedrez, en aficionados de club, jugadores profesionales, es decir, ha habido unanimidad con, bueno, pues ya saben, ¿no? El verso suelto, residual, que siempre, eso para mí es unanimidad, y más hablando de una serie que siempre pues suscita cierta crítica en el sentido de la acepción crítica de verdad, ¿no? Es decir, que siempre puede haber a quien no le guste, ¿no? Por su estética o por su tratamiento. Me parece muy bien, pero el efecto es indudable, tanto en el profesorado, insisto, como en el alumnado, ¿no? Y luego, con relación al segundo punto, que me parece una maravilla. O sea, desde el punto de... desde el punto de vista del tratamiento que se hace del cine, porque al final las series que estamos hoy consumiendo son cine, ¿no? Yo escribía en el periódico un artículo sobre la serie Gambito de Dama, y creo que titulaba Gambito de Dama, la serie que le hará jugar al ajedrez, ¿no?
Entonces, claro, la historia de la niña prodigio Beth Harmon o algo así, ¿vale? Que nos muestra el ajedrez o el juego de ciencia como nunca antes lo habíamos visto. Me acuerdo del subtítulo, que casi prácticamente te lo habré dicho en literal, Al porque dedillo. lo estuve pensando, porque vi 2 veces la serie, ¿no? Una porque me la pidió el periódico para hacer el artículo y otra porque tenía mucho interés en verlo en familia, ¿no? Con mi mujer y mis 2 hijos. Y efectivamente yo les decía en casa, ¿no? Decía, es que jamás se había visto el ajedrez así, visualmente tratado en una cinta, en una película, jamás. Y hay muy buenas películas, pero a mí me parece que esta es la mejor. Hmm. Me parece Por que mucho. soy fan de Gambito de Dama, como verás. Sí, 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 ya te veo. Bueno, pero es que creo que yo comparto totalmente tu opinión. Creo que la unanimidad es casi, no puede ser total, obviamente, siempre va a haber alguna voz discordante, pero que es casi total, ¿no? Y por muchas razones, ¿no? Y de todas estas razones, a mí me gustaría poner el punto en una, ¿no? Y es que y creo que ha sido un acierto total, y así creo que también hay como una unanimidad al respecto, ¿no? Y es en poner la figura de una mujer como la protagonista y como, bueno, pues la persona que al final consigue pues, sus objetivos, ¿no? En este caso en el ajedrez, ¿no? Y al hilo de esto, bueno, supongo que estarás de acuerdo y tal, pues también me gustaría que nos hablaras un poquito de este programa que creo que sí que es un programa el que llevas, que es Ajedrez para la Igualdad. Pues bueno, ¿cuántos años lleváis ya? ¿Cómo lo estás articulando? Pero bueno, un poquito que lo enlaces de alguna forma con, ¿no? Con Ben Harmon, ¿no? Sí, de hecho este año hemos enseñado a Beth Harmon en nuestro programa de ajedrez de igualdad. Le hemos enseñado a las usuarias y alumnas que vienen por allí y le hemos explicado un poquito la historia de Beth Harmon, que es un acierto, como dices, que sea una figura femenina, porque ya que nos falta esa referencia en la vida real, ¿no? No tenemos, por desgracia aún, un referente deportivo, aquí hablo desde la competición, pues al menos vino una ficción a ponernos a Beth Harmon, ¿no? Entonces, por eso me venía una chica a decirme, varias de ellas, ¿no? En el instituto, quiero ser como Beth Harmon, ¿no? Qué cosa más bonita, ¿no? Que te digan, ¿no? Que ya no es quiero ser como Rafa Nadal, ¿no? En el tenis, sino como alguien que se inventó, ¿no? En este caso un novelista tremendo, Walter Davis, y ahora pues Netflix se aprovechó de la historia que es muy bonita, ¿no? Bueno, pues el proyecto de ajedrez de igualdad, llevamos 7 años ya. Ahora, el lunes, hace 2 días, ha salido ya la nueva convocatoria del área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga, lo vamos a volver a pedir, por supuesto, y haremos nuestra 8ª edición. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Y a mí, sobre todo, lo que me ha dado la posibilidad es de conocer otras realidades y de ver lo que muchas veces contamos en seminarios, simposios, encuentros, conferencias, que el ajedrez no entiende de edad, de género, por supuesto. No entiende de condición económica, social. Yo lo veo cada año. O sea, yo lo cuento, como antes decíamos, por la evidencia que experimento. Cada año me cruzo con gente que no sabe jugar absolutamente nada, como en cualquier otro ámbito o colectivo, pero es que además vienen de un contexto, pues algunas veces muy, muy, muy problemático, ¿no? Me encuentro con alumnas en riesgo de exclusión social absoluto. Y estar 1 hora y media, 2 de sesión con ellas, haciendo dinámicas lúdicas, haciéndole que al final brote en cierta medida a través del juego siempre, ¿no? Lo que les pasa, que aprovechen ese momento ya cuando llevan 2, 3 semanas, ¿no? Trabajando y que ya tengan ganas y las veas en la puerta, ¿no? Ya te están esperando, ¿no? Ya quieren, ¿no? Lo importante ahí no es tanto el ajedrez, fíjate, ¿no? Ahí lo importante es que el ajedrez sirve como vehículo, como una correa de transmisión entre lo que yo les quiero mostrar, que a veces, bueno, pues no dejan de ser movimientos básicos o dinámicas muy, muy, muy simples que utilizaríamos, por supuesto, en etapas de infantil, para que me hagas una idea, para que te cuadres, ¿vale? Sería dinámicas de infantil o primer ciclo de primaria llevados a un colectivo en riesgo de exclusión. Y es muy potente, muy bonito, y además me permitió, como sabes, cruzar el Atlántico y a partir de un proyecto local, aquí en un barrio de transformación social llamado Palma Palmilla, pues poder estar en un ceferezo, en una cárcel de mujeres en México, en Morelos,
con el amigo Ikingari Carranza, presidente de la Fundación Kasparov, y estar practicando las mismas dinámicas, hablando de ellas, con 220 reclusas, ¿no? A mí eso me pareció un regalo que me dio la vida, y por eso lo continuaremos cada vez que saquen la convocatoria y que nos la den, claro, lo que necesitamos que nos la den. Qué bueno, se necesitan más programas de estos, ¿no? Muchos más programas, a ver si logramos introducir alguno más. Pero bueno, qué importante esto también, y hacer referencia a la parte de... Ahora te voy a pasar un par de preguntas del público también, sí. Pero qué importante esto, ¿no? De que al final el ajedrez es una herramienta, ¿no? No deja de ser una herramienta como tal, ¿no? Porque ese trabajo que realizas allá va mucho más allá del ajedrez. O sea, el ajedrez al final ahí es un juego, pero que tiene un simbolismo en su vida real que puedes trabajar a través de esto, ¿no? Sin ese estrés, ¿no? Que a lo mejor tiene el día a día o otra serie de actividades. Desde ahí a mí me interesa muchísimo el ajedrez en muchos ámbitos, ¿no? Te cuento una anécdota de hace 4 o 5 años. Hay una sesión en la que pregunto qué pieza eres, ¿no? Suele ser reservada ya para la penúltima sesión, ¿vale? Ya conocen las piezas, ya hemos trabajado dinámica, ya. Ahí me pongo serio, o sea, ahí fíjate que en esto que te voy a contar me pongo un poco más solemne, ¿no? Más que serio, solemne, ¿no? Y entonces les pregunto qué pieza crees que eres, ¿no? Y hace 3 años hubo una chica con problemas de alcoholismo que no volvió. A partir de... Nos quedamos una sesión o 2, creo. Sí, no volvió. Pero tuvo una catarsis allí, ¿no? Se nos explicó, bueno... y fíjate, ¿no? Al final aquello no era ajedrez, era eso, pues utilizar los elementos del ajedrez, las potencialidades que tenía cada pieza, los roles en el juego que habíamos trabajado en sesiones anteriores y los porqués, ¿no? De una pieza, de los valores relativos, los valores a mí lo de los valores relativos me interesa mucho, lo vamos viendo muy bien con ellos, ¿no? Porque es muy psicológico también, dice mucho de cómo nosotros nos vemos en el tablero de la vida. Y cuando hago esta pregunta, y la hago desde el corazón, ¿eh? Yo de verdad no soy psicólogo ni lo pretendo, pero sí que estoy convencido de que cuando yo me hago esa pregunta, a veces cambio de pieza. A veces, dependiendo de mi fase de vida, me siento un peoncito, y un peón me encanta ser, por cierto. O me siento más un rey, y entonces no me gusta nada sentirme un rey. Sí, te lo digo de verdad, ¿eh? Entonces yo esto mismo se lo cuento a ellas, ¿no? Y a partir de que yo cuento, pues ellos ven que, oye, pues está chulo lo que dice ¿no? Pues venga, pues yo soy un caballo, ¿y tú por qué eres un caballo? Porque a mí yo soy imprevisible, conmigo no hay quien pueda, yo salto lo que me echen, y una sale y saca todo lo que lleva dentro, ¿no? Pero de repente, exacto, ¿no? Teníamos un caso de una chica que tenía, te digo, problemas de alcohol, nos explicó y bueno, no dejó de venir, ¿no? Ya. Y me parece que al final eso sí que también ayuda, no sé si en este caso a lo mejor no pudo ayudar tanto, pero sí me pareció muy interesante que... No, bueno, y lo que pasa es que eso, yo por la experiencia que tengo, digamos, en el ámbito terapéutico, de trabajo con grupos y tal, pues que creo que está mucho más relacionado con esto, ¿no? Es un trabajo, digamos, a nivel emocional, sí, probablemente muy potente por parte de la chica y, bueno, pues ahí hay gente que... Bueno, ya te digo, yo en los grupos que he tenido de terapia, pues incluso ahí hay gente que vuelve y gente que no vuelve, aunque tratas de cuidar de la mejor manera posible, ¿no? Pero bueno, hay veces que conectas con cosas como muy potentes, ¿no? Entonces... Permíteme una cosa, Carlos, para aquellos que nos estén escuchando y que puedan pensar, pero bueno, entonces hay que trabajar, ¿no? Antes he dicho que las mismas dinámicas de educación infantil o primer ciclo de primaria, para que uno se haga una idea, sirven para cualquier grupo, colectivo, social que se quiera trabajar con una dinámica o taller o proyecto de ajedrez. Pero al mismo tiempo, estas preguntas un poco más, ¿no? Más sesudas, más psicológicas, más de transformación, ¿no? Y de vivencias, son idóneas, óptimas y de verdad me encantan hacerlas en primero o segundo de la ESO, ¿no? En esa edad, esta misma pregunta que lo hago todos los años, me encanta, porque ahí sí que vas viendo los perfiles, ¿no? Del aula, ¿no? Claro.
Sí, totalmente. Interesante este apunte. Te voy a trasladar, Manu, que bueno, nos vamos a alargar un poquito más al menos, porque como hemos un poquito más tarde. No hay problema ninguno y nada, a tu disposición. Pues nada, espero que vayas a cenar a las 11. No, es una broma. Mira, José Antonio nos preguntaba que cómo nació Ajedrez Social y de Andalucía. Yo tenía una pregunta al respecto de esto, porque antes estaba pensando un poquito en tu trayectoria y digo, joder, en realidad, yo creo que nos conocimos en 2013, ¿no? Si no recuerdo mal, en Buitrago, creo que fue por ahí, ¿no? 2012, 2013. Y entonces yo digo, joder, Manu, o sea, ¿cómo se verá? O sea, si echa 10 años hacia atrás y ve todo el recorrido que ha hecho, pues sobre todo, pues bueno, Ajedrez Social de Andalucía creo que fue el primer proyecto que llevaste a cabo, ¿no? Que todavía esto sigue hacia adelante, obviamente. Pero me preguntaba sobre eso, ¿cómo se veía Manu ahí hace 10 años, si se planteaba la posibilidad ya de empezar esto y cuál era el vínculo entonces con respecto al ajedrez, ¿no? Claro, mi vínculo en el ajedrez empieza a los 10, 12 años, a los 11 creo, en quinto de GB teníamos 11, ¿no? Pues ahí empieza, ¿no? Con mi profe Don Ramiro, el típico profe, ¿no? De matemáticas que también le gusta el ajedrez, que te da la posibilidad de no ir al recreo y montar un grupo de ajedrez. Entre ellos estaba yo, claro, y luego me di cuenta que Don Ramiro no tenía ni idea de ajedrez. Luego, pero me di cuenta muchísimo más tarde. Para mí era Steinitz, para mí era Pillsbury, ¿no? O sea, me parecía el hombre memoria. Yo digo, wow, Don Ramiro, ¿cómo juega, no? Pero luego me di cuenta de que ni siquiera sabía que había bibliografía ajedrecística, pero lo hizo tan bien, o sea, hizo lo que había que hacer, lo que nosotros, ¿no? Del juego. Claro, y nos proporcionó un lugar, ¿no? Que muchas veces esto se nos pasa por alto, ¿no? Es tan importante la emoción y el decirle a los chicos, oye, podéis y tal, como posibilitarlo, ¿no? O sea, darle un lugar. Y esto de utilizar en aquellos tiempos, además, ¿no? O sea, te estoy hablando, pues, no sé, del 88, por ahí, ¿no? Del siglo pasado, Carlos, del siglo pasado, ¿eh? No me digas eso, tío, porque yo ahora me empiezo a sentir ya mayor, tío. Y ya no me gusta que me digas. Al ajedrez romántico todavía. Iba a decir, entonces se jugaba con la alferta, ¿no? Todavía. Claro, con relojes de arena. Bueno, pues claro, en aquella época que Don Ramiro nos dejara, ¿no? Porque era una iniciativa suya que le había dado, ¿no? Y nos organizaba torneos que me acuerdo que el hombre hacía allí unos cruces como podía. Tú juegas, Manuel, con Juan Antonio Montiel. Y yo, Juan Antonio, me toca contigo. Pero si ya hemos jugado, bueno, igual. Bueno, claro. Entonces, claro, yo realmente te cuento esto porque al ajedrez me vinculé más o menos a esa edad. Y luego tengo una anécdota que he contado muy pocas veces, que yo te voy a contar, que es muy personal, muy biográfica. Es que yo jugaba al ajedrez cada noche con mi padre cuando él volvía de trabajar. Entonces yo lo esperaba, como el perro que espera a su dueño a que le saquen a pasear. O sea, yo lo esperaba para jugar la partida, ¿no? Entonces yo sabía que el protocolo era, llegaba mi papá, cenaba, y una vez que cenaba, jugábamos una partida. ¿Qué pasaba? Que me ganaba, ¿no? Me ganaba. Y cada vez que me ganaba, yo le decía, bueno, papá, otra, ¿no? Me decía, no, una partida, ¿no? Entonces, al día siguiente, así, una partida, ¿vale? No me acuerdo que cenaba huevos duros, así y tal. Me acuerdo hasta de lo que cenaba, porque yo esperaba, yo miraba ese plato como diciendo, termínalo ya, venga. Yo quiero jugar, ¿no? Claro. Y mi madre era la testigo de cada noche, ¿no? Esto pudo durar, si te digo, 89, 90, algo así. Pudo durar 2 años, ¿eh? Un par de años. No recuerdo mal. Sí. Y me acuerdo que cada vez era más complicado, se le costaba más, pero me ganaba y yo siempre me decía, papá, una partida. Y hasta que el día que le gané, ¿no? Entonces llegó ese gran día que todos esperamos, ¿no? Que yo siempre digo en las clases que tu primer mate es como el primer beso, ¿no? Porque la primera vez porque te acuerdas con quién fue, dónde fue, ¿no? Entonces, sí, la primera vez que le ganas a tu en el estómago que sientes esas mariposas y todo, ¿no? Claro. Además lo sabes, tú sabes que cuando llevas tanta ventaja dices, esta va a ser, me escapa, ¿no? O sea, esta va a ser. Bueno, me acuerdo de ese mate, ¿eh? Fue un mate del beso, precisamente. Y bueno, después de una combinación ahí perfecta, no me acuerdo del todo, pero casi tengo la imagen. Y claro, mi padre me dijo, bueno, la revancha, ¿no? Entonces, dije, no, papá, una partida, ¿no? Qué bueno. Y no solo eso,
sino que no hemos vuelto a jugar al ajedrez. ¿Ya no habéis vuelto a jugar otra vez? No hemos vuelto a jugar al ajedrez. ¿Pero porque ya no te interesó jugar o ya no te lo propuso? No. De hecho, bueno, no sé. De hecho, lo hemos hablado muchas veces y él Pero ahí está encantado. Se quedó ahí, ¿no? Se cerró. Ahí se cerró. ¿No? Entonces, bueno. ¿Y con el tiempo habéis vuelto a jugar, no? No hemos jugado. Ah, ya no habéis vuelto a jugar. No. Pero no por nada, o sea, de hecho a veces decimos, oye, ¿por qué? Bueno, algún día llegaré, pero tú déjame que yo primero juegue. Él me dice, tú déjame que yo primero juegue. Yo creo que él todavía no quiere darme la revancha. Puede ser. Pues bueno, ese sería un ejemplo de que la derrota duele mucho, ¿eh? O sea que... O que se acepta como tal, ¿no? O que se acepta también, eso es verdad. Bueno, y me habías preguntado por ajedrez social y yo te quería hacer ese primer recuerdo remoto para que un poco conocieras también que, bueno, que el ajedrez social hace 10 años casi que nació, pero que en realidad yo creo que esa anécdota que te cuento, que esa pasión por el ajedrez, que al final pues siempre estuvo presente, y me he inflado de leerme libros siempre de ajedrez. Cuando descubrí la primera biblioteca de ajedrez, estaba en calle Malpica, aquí en la delegación de Málaga, cuando yo vi las primeras obras de Julio Ganzo, me acuerdo, que fue la primera, el tratado, me volteó la cabeza y entonces empecé a comprarme libros y empecé a leer, ¿no? Pero cada vez me interesaba más pues libros como los de las siluetas rusas. Siluetas rusas del ajedrez. Claro, me interesaban sobre todo esas historias, ¿no? De ajedrez, eso estuvo siempre presente cuando cambié de vida hace 10 años, tenía claro que al final lo que me gustaba y lo que me movía era enseñar, la educación, la didáctica, la pedagogía, escribir, hacer radio, hacer periodismo. Y bueno, pues un poco cambiar de flanco y dejarme llevar, pero siempre dentro del tablero, ¿no? Que había estado presente y ahora hacerlo que sí. Eso sí que un poco, así contado con rasgos biográficos, bien. cómo estuvo presente el ajedrez. Y ahí nace, digamos, ese es la semillita, ¿no? del ajedrez social. Pues yo creo que sí. Pero tú has estado vinculado, o sea, sí que has competido y te ha gustado, ¿no? También jugar torneos. Sí, lo que pasa es que lo pasaba fatal, Carlos. Mira, yo subí a preferente aquí en Málaga, o sea, yo estuve en segunda, luego primera, y luego subí a preferente y dejé de jugar. No sé como lo de mi padre. Yo decía, ya hasta aquí. Claro, yo dije, claro, ya he subido. Y de hecho lo echaba mucho de menos. Luego me encontraba a la gente del club, entre Vejos, aquí en Málaga, a gente, bueno, conozco mucha gente en Málaga, porque, a ver, he jugado más en bares que en torneos de la sala, ¿no? Vamos a explicarlo también. Eso me suena. He jugado más en el Manhattan, ¿no? En los bares de la nocturnidad y del insomnio, que en los torneos valederos paralelos, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que me encontraba la gente, oye, Manuel, ¿cómo que no pasa? Hasta digo, joder, es que, claro, ya me coincidió, padre de familia, al final son excusas, no te creas que esto es real. Son excusas, ¿por qué? Porque yo no pensaba que para ir a un preferente, a un campeonato absoluto y jugar por jugar, no voy, ¿no? Entonces ahí me quedé como, bueno, tú lo sabes, tú has jugado conmigo y sabes cuál es mi nivel, ¿no? Me destrozan, ¿no? Aunque aún recuerdo que hubo una vez que te gané. Hombre, claro, te iba a decir. Piénsalo, Breña. te iba a decir, hombre, macho, que sí. De hecho, la última no fue. Eso es verdad que no fue la última, ¿eh? Pero... No. Los repasos que me metes son tremendos también, ¿no? No, tampoco... O sea, no tengo nada que hacer, pero bueno, una de 30, de 35, esa que me llevo, ¿no? Y... no, pero tengo un gambito Budapest y... Juegas bien, otra cosa es que a mí me parece de todas formas que la competición es que es muy... Y eso que has dicho, por ejemplo, si se le suma familia, se le suma otra serie de cuestiones... No es que no puedas jugar, pero es cierto que la cabeza es que está en muchos lugares. A mí me pasa y yo no tengo nada, o sea, no tengo una distracción muy alta, pero... pero hay escalones, ¿no? Yo creo que al final hasta el 1800, bueno, del 1500 al 1800 podemos poner un bloque, del 1800 a 2000, me imagino, ¿no? 2100 más bien, ¿no? Bueno, si estuviéramos con Michael Rajal, aquí estaríamos poniendo los canones, ¿no? Por cada 50, el gran Michael. 150, con toda razón, me encanta lo que argumenta en este sentido, ¿no? Porque es verdad que de 2500 para arriba hay mucha diferencia. Ahí, ¿no? Hay varios escalones también. Claro, en un 2700, ¿no? A mí esto me encanta, o sea, a mí hablar de... A mí lo que me gusta del ajedrez es que
puedo leerme un libro de ajedrez competitivo, puedo revisar partidas, me encanta hacerlo, me encanta, de verdad, me apasiona. Yo creo que como le puede apasionar al campeón del mundo, pero me pasa que como con la música, ¿no? Es decir, yo puedo escuchar a John Coltrane y yo sé que me emociona, pero no voy a poder sacar una nota de un saxo, ¿no? Bueno, pues aquí me pasa algo parecido, es decir, yo puedo saber cómo va la estructura de las Beningen o puedo haber leído lo que tú quieras, pero luego como no me da la vida para eso, ¿no? Como no he enfocado para la competición, pues ya hace muchos años que acepté que iba a ser un jugador mediocre y que no pasaba nada, que yo podía enfocarlo por otro lado, ¿no? Y que hay que aceptarlo como es, ya está, es lo bonito. Bueno, ahí estamos muchos en este saco, ¿eh? Así que yo me meto dentro de ellos. Bueno, oye, pero hay niveles, insisto en ello. Bueno, habrá niveles, pero sí, pero en fin, vamos a seguir. Yo de hecho sigo jugando competición básicamente porque como trabajo con jugadores que compiten habitualmente, yo sí que necesito de alguna forma vivir, ¿no? Cómo es esto de la competición, porque de hecho hace unos años a esta parte cambia también eso, o sea, se va actualizando y no es lo mismo el tema del tiempo, el tema de las rondas, cómo está. Claro. No es igual y me parece que sí que es necesario, pero bueno, ya te digo, yo trabajo más por un ámbito profesional que por un ámbito de competición que ahora mismo me veo totalmente fuera, ¿no? Yo fíjate, Carlos, que ya nada, te dejo que pases de ítem o de bloque o de escaleta o lo que tú tengas preparado, pero a ver, si me sigues escuchando. Sí, se te escucha bien. Ahora no. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Bueno, no sé qué, ya te dije antes, que mis auriculares no me dan tanta batería. Que yo fíjate que tengo un pantallazo, que ahora lo perdió porque el móvil pues se me estropeó, pero tenía un pantallazo con 1957, que había sido mi récord. Sí, pero fíjate que tiene trampa, ¿no? Que era en plataforma online. Así que sabes que ahí está inflado, ¿no? Que ahí está. Pero a mí me hacía mucha ilusión. Ahí está más inflado. Pero a mí me hacía muchísima ilusión, ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, que juego mucho últimamente, estoy jugando, pues digo para que me cuadres, ¿eh? Para cuando nos volvamos a ver, estoy en 1847. Entonces ahora, para mí eso es una motivación ya. Para mí es, ay, qué bien, tal. Ahí ya está. Me contento con eso. Perfecto, pues entonces en la próxima partida ya nos jugaremos una paellita o alguna cena. No te preocupes, que me parece bien. Si el nivel es ese que tienes, procuraré perder. Qué bueno. Oye, te voy a trasladar un par de preguntas ya de aquí del público. María Muñoz, que nos pregunta que dónde está más desarrollado vuestro programa, en colegios o en institutos, y si ha sido más fácil introducirlo en algunas etapas educativas que en otras, más en unas que en otras. Mira, muy buena pregunta. ¿Se me escucha bien, Carlos? Sí, perfecto. Perfecto. Es que me quedaba así como... ¿Te has quedado ahí que digo, ostras, qué ha pasado aquí? Porque, no, ¿sabes qué ha pasado? Que cuando has dicho María me he ido al YouTube. Y entonces me he olvidado de que... estamos en directo. Entonces pensaba que lo que yo estaba viendo era lo que estaba pasando y te veía hablar. Pero, va con un poquito de retraso ahí en el... Claro. No, pero porque quería ver la pregunta de María exactamente, cómo la había transcrito y tal. Y le quería contestar que no tengo el dato, o sea, lo podríamos tener, podríamos sacar en un Excel pues, cuáles son los CEIP, cuáles son los IES, cuáles son la tipología de centros perfectamente y sacárselo y darle gráfica y tal. A mí me parece que está bastante repartido, es decir, que el programa Aula de Jaque creo que al final incorpora toda tipología de centros, es decir, que no hay una diferenciación, creo, sustancial entre una etapa ya de instituto, ¿no? O de ESO y bachiller o otra de primaria infantil, ¿no? Me parece que hay unos programas, unos proyectos magníficos en la etapa de infantil. Por ejemplo, me viene siempre que hablo de infantil el nombre de Lourdes Giraldo, que es una compañera en Córdoba, experta en ajedrez y etapa de infantil, que es una maravilla, os la recomiendo buscarla, tiene un blog impresionante lo que hace. Pero como este proyecto de Lourdes, que también hace de espejo, ¿no? Y de referente, existen muchísimos en etapas infantiles en programas de Aula de Jaque, en primaria, por supuesto, en institutos también. Tenemos hasta algún centro de menores incorporado al programa, es decir, tenemos todo tipo de tipos. Hay un poquito de todo, ¿no? Colegios públicos también y privados, es decir, tenemos de todo.
Así me parece que combinamos un poco todo, que me podría decirle ahora mismo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y al hilo de esto, nos preguntaba también, ya porque lo ha dejado aquí, y que el empeño, Juan Francisco López, de Ajedrez Sin Límites, nos decía que el empeño es comenzar en el ajedrez educativo en la etapa infantil. ¿Qué opinión te merece esto o qué opinas de ello? Claro, a ver, claro. Estoy muy de acuerdo que si empezamos por la base, al final parece que todo va a ir teniendo como una secuencia lógica, ¿no? Es decir, si tú, sobre todo si mantienes el proyecto, si tú al chico o chica lo empiezas a... Yo he trabajado 4 o 5 años en un proyecto precioso con preajedrez. He hecho de todo. He tenido personajes, pelucas, canciones de Alejandro Oliva, tablero gigante, muñecos, títeres, de todo, absolutamente de todo, ¿no? Y he participado con ellos con esa visión de que ellos luego iban a ir tomando peldaños en su proceso madurativo y por supuesto que si lo hacemos dentro de un centro, lo ideal sería poner una primera base, una primera piedra desde abajo, ¿no? ¿Qué sucede? Te preguntan muchas veces, Carlos, ¿a qué edad empieza mi hijo a jugar? Sí, ¿verdad? Esa es la típica pregunta, ¿no? Que te pueden hacer, ¿no? Oye, ¿tú qué sabes de todo, Carlos? ¿A qué edad? Ahora creo que sí que me he quedado sin... Te escucho bien, ¿eh? Ah, vale, porque ya se ha conectado el del ordenador, perdón. Pues entonces, la típica pregunta es, oye, Manuel, Carlos, ¿a qué edad podría empezar mi hijo, no? Y me parece muy, muy importante el que hagamos esta valoración, a ver qué te parece. Hasta hace muy poquito yo siempre decía, mira, pues, no sé, creo que a partir de los 6 años, ¿no? Y obviaba un poco esto que estamos hablando de la etapa infantil, ¿vale? Porque diríamos que eso pertenecería a lo que yo llamo preajedrez, ¿vale? Que si está presente en un centro es mejor que mejor, por supuesto, ¿no? Pero luego casi siempre poníamos ese rango de edad, ¿no? De 6 años, ¿no? Hace poco, precisamente a Leoncho le decía, bueno, yo no partiría de 8 en una escala, sino de 6, ¿no? Vale. Pero fíjate que luego, si profundizamos un poquito, no es tan importante la edad. A qué edad sería recomendable que empiece mi nieto, sobrino a jugar, sino que el docente, monitor o la persona adulta que va a estar acompañando a ese chico sepa de verdad y conozca la herramienta del ajedrez pedagógico y que de verdad, si estamos hablando de educativo ahora, ¿no? Sepa manejarse en esas edades. Es decir, yo le puedo recomendar a una familia que a partir de 6 años ya está en su proceso madurativo para entender ciertos principios básicos o nociones del ajedrez, pero si lo pongo delante de un monitor de club que le va a enseñar la Ibenigen, que antes decíamos de la siciliana, desde luego que ese chico se apartará del ajedrez de por vida, ¿no? Entonces a mí me parece que cuando me preguntan, yo le digo, no hay edad. Yo ya, mira, da igual, donde quieras, pero búscate un buen lugar. Que antes hablábamos de ello, ¿no? Un buen lugar, con un buen monitor, con un buen profesor. Ah, no, si es que está en el centro. Bueno, pues dime qué están trabajando en el centro, qué plan de actuación tiene, quiénes son. Es su tutora, es decir, lo están trabajando de forma transversal. Ah, pues entonces no hay nada. Ya está, ¿no? Claro. Sí, en eso yo estoy completamente de acuerdo. A mí me pasó un caso que yo lo voy a recordar ese toda mi vida porque me cambió totalmente la concepción respecto a esto. Pero me acuerdo que me dieron un grupo de infantil y entonces... Esto hace ya pues 10 años ahora o una cosa así. Entonces yo me acuerdo de pasarme un verano, digamos, pues un poquito ahí planificando actividades, cosas que podía hacer en el aula, no sé qué. Un par de mesecitos me pasé bastante agradables. Y el primer día, en 5 minutos, pues dije, bueno, pues estos 2 meses para mi disfrute sea muy guay, para el aula pues va a ser otra cosa lo que vamos a hacer, claro. Totalmente. Y qué importante que esto sea así también, ¿no? Poder bajarte de esa idea preconcebida de alguna forma y poder dejarte llevar por el aula también, que es lo que te pide el aula y a partir de ahí hacer. La verdad es que yo no había pensado nunca en esto que has dicho de la edad. Siempre se tiende a dar un número, pero obviamente yo creo que lo principal, en caso de que empiece, es que exista este vínculo también emocional del chico con respecto al juego, ¿no? Y nunca mejor dicho, al juego como tal. Y esto pues puede ser desde la etapa infantil, primaria o en la adolescencia. O sea que... Y te voy a hacer otra pregunta, la última que te voy a pasar de momento, a no ser que el público tenga alguna más por aquí, porque nos la ha enviado un chico de nuestra academia, de Tilches, que decía que me parece bastante interesante. Decía que si crees que el ajedrez puede funcionar para que los niños y los adolescentes
desarrollen habilidades que no tienen, que no poseen, o que solamente sirve para potenciar aquellas que ya tienen. No. O sea, por supuesto, claro. De hecho, claro, es que aparte, ¿cuáles son nuestras habilidades que tenemos? ¿Cuáles emergen? ¿Cuáles no? ¿Cuáles tenemos escondidas, ¿no? Por algún tipo de nudo emocional que no sabemos trabajarnos? Y es decir, es que, claro, realmente a través del ajedrez lo que pretendemos también es que esas destrezas, pero las destrezas las manifiestas y las invisibles, ¿no? Es decir, las que están presentes y las que no sabemos que tenemos, ¿no? Broten, ¿no? Es decir, al final, cuando hablamos de que favorece, ¿no? Siempre, desde luego, insisto en ello, entendiendo que esto no es la pócima de Panoramix, ¿no? O sea, esto es lo que es una herramienta, un recurso que puede ser muy eficaz en el aula, que de hecho lo es, bien trabajado. Pero por supuesto que siempre teniendo presente como docente que lo que estás es pinchando en alguna emoción, en alguna destreza, en alguna habilidad que un alumno dado, una alumna, de repente no conocía siquiera que tenía, ¿no? Es decir, la paciencia, ¿no? Es decir, cuando yo hago muchas fotos a los alumnos, muchas, yo ya te lo digo aquí en esta respuesta, porque creo que viene al caso. Yo creo que hacemos muy pocas fotos a los chavales y desde luego casi nunca recogemos testimonios, ¿no? Es decir, casi nunca. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes defectos que persiguen a la función docente, que nos pasamos horas y horas con nuestro alumnado, pero no tomamos testimonio gráfico ni tampoco oral, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hago con esto y por qué lo saco? Porque cuando a mí me dicen, esta clase, pues, prepárate, ¿no? O sea, compensación educativa, tenemos a Sultano y Mengana que ya verás, que no hay manera, que ojalá funcione el tema del ajedrez, pero ya te avisamos que, ¿no? Cuando yo de repente veo que el Sultano está delante de un tablero que acaba de empezar las reglas básicas, y lo veo así, ¿no? Le hago una foto, ¿no? Siempre todo esto con cesión de imágenes, con todos los protocolos, por supuesto, ¿vale? Sí, pero quieres dejar un testimonio, ¿no? Visual de... Testimonio que al día siguiente, es decir, si pasa una semana, si hoy estamos aquí miércoles y el miércoles que viene volvemos a vernos, lo primero que hago es enseñarlo a la clase, ¿no? Le digo, oye, mira Carlos, mira, estás ahí utilizando el sistema 1 y el sistema 2 de Daniel Kahneman, que el otro día hablamos, porque estás utilizando tu intuición experta ya, estás con una paciencia, estás con una concentración, no estás atento, estás concentrado, pero fíjate, le meto un zoom, tal. Claro. Esa imagen es el mejor de los ejemplos, te evita muchos discursos, ¿no? Y sobre todo empodera socialmente, ¿no? Este chico de repente se quita ese tabú, esa etiqueta y empieza a funcionar, ¿no? Entonces esa destreza que preguntaba María, por supuesto muchas veces solo hay que hacerla visible. Y a mí me parece que es muy importante que hagamos fotografías, que se lo comuniquemos al centro. Oye, mira, me voy a hinchar de grabar, ¿vale? Me voy a hinchar. Y luego me voy a hinchar de tomar testimonio. No hace falta una grabadora profesional, con tu propio móvil, pues ya está, ¿no? Y esos testimonios luego se les pone también. Y eso crea un clima donde todos aportamos, donde al final las etiquetas se borran y donde las destrezas y habilidades emergen, ¿no? A mí me parece que es un detallito que deberíamos practicar más. Qué bueno esto, Manu. La verdad es que, hombre, es una actividad muy, muy interesante porque además generas también un vínculo y un compromiso con respecto al chico, ¿no? El chico con su imagen y, bueno, la clase al final, porque estás hablando de algo que ha sucedido allí, ¿no? Entonces, joder, pues qué importante, ¿no? Y que muchas veces, a mí por eso en el ajedrez me enfada también muchas veces esto, ¿no? Que hay veces que incluso se hace como mucho hincapié en remarcar algún error, entre comillas, ¿no? O en decir que esta no es la jugada, o, joder, vamos a darle la vuelta a esto, ¿no? Vamos a remarcar aquello que sí que se hace, aquello que sí que se logra y aquello que sí que se hace patente, ¿no? Y esto creo que es un ejemplo fabuloso y maravilloso, ¿no? Que ojalá y se extienda también un poquito, ¿no? Mira, al hilo de esto, Carlos, hago vídeos, ¿no? O sea, yo les pongo dinámicas a jugar. Mira, lo del peón ¿envenenado? El peón bomba, perdón. Uh-huh. El peón bomba que tantas veces explicaba Esteban Joreguiza, ¿no? En sus talleres, que siempre lo uso.
además lo nombro mucho a Esteban. Sabéis, ¿no? O sea, 8 peones, o sea, partida normal, tú te tapas los ojos, lo explico para quien no... Sí. Yo como uno de mis peones, ¿no? En blancas, ¿no? Lo volteo, le pongo una pegatinita, lo pongo de nuevo, yo ya sé que está en E2, pero tú no lo sabes, ahora yo me tapo, tú coges uno de los tuyos y haces lo mismo. No, ese peón es indestructible. Ese peón, si alguna pieza se la quiere capturar, es la pieza que captura la que salta por los árboles, es decir, la que se retira del tablero. Ya has detectado cuál es el mío, que es el de 2, por lo tanto, el único plan, esto no se lo contamos a los alumnos, esto lo sacan ellos de forma deductiva, es bloquearlo, intentar pararlo de alguna manera, porque como llegue arriba, nosotros lo convertimos en dama bomba, que eso sí que es la bomba. Porque la dama bomba, Carlos, puede dar el mate del beso sin ayuda. O sea, lo único que tiene que hacer es perseguir al rey y se acabó. Y ya está, ¿vale? Claro. Eso te lo aconsejo. O sea, juegas al peón bomba, pero con la posibilidad de convertirlo en dama bomba. Y entonces la dama bomba... ¿Pero la dama bomba qué pasa? ¿Que tiene el movimiento del caballo también? No, la dama bomba es muy como dama, pero es indestructible. Por lo tanto, solo con acercarse al rey... Ya es suficiente. Ah, bueno, claro. Claro, el rey podrá escaparse 2, 3, 4 jugadas, pero en cuanto ya no tenga escaque... Sí, claro. No se le puede cargar, ya está, claro. Ah, qué interesante, claro. Y ese es un juego que les encanta a los chicos, ¿no? Y yo lo grabo, que lo que quiero es ir a esto de la grabación, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, ahí hay bomba, tal, ahí sí que hay emoción, hay ruido, pero al mismo tiempo de repente ¿no te ha pasado que de repente hay como magia? De repente, ¿no? Es decir, se ha puesto todo el mundo de acuerdo, ¿no? Y pasó un ángel, ¿no? Y estaba todo el mundo como concentrado. Como yo normalmente voy grabando, mientras voy comentando, ayudando, voy con mi móvil ahí, no me paso toda el aula grabando, pero sí que grabo siempre 2, 3 minutitos. Si se produce de repente, que a veces pasa esa magia, entonces el miércoles que viene quedamos y lo muestras. Digo, chicos, y ahí lo paro. Digo, fijaros qué ha pasado aquí. ¿No? Y claro, entonces todos empiezan es que yo estaba con esta, y empiezan a contarte cosas, ¿no? Y eso creo que volviendo a lo que decía antes, ¿no? La respuesta de la foto, ahora con el vídeo, el tema del silencio, ¿no? El tema del silencio, cómo trabajarlo en el aula. Eso es una muy buena manera. Claro. El silencio no debe ser nunca permanente, pero sí de repente se propician, ¿no? Bueno, pues con ciertas dinámicas podemos evidenciarlo, ¿no? De hecho, te iba a decir que qué importante el silencio, tanto como el ruido, ¿no? O tanto como el murmullo, ¿no? Que se genera en muchas clases o en muchas... Bueno, al menos yo eso sí que trataba, digamos, de potenciarlo también, ¿no? Ese debate y esas lecturas de cada uno y... Bueno, muy interesante esto. Manu, yo creo que estaría aquí 150 horas más hablando contigo, ya lo sabes. Ya sabes que te echo de menos, entonces me gustaría seguir aquí un rato más, pero se nos va a... Pero ya mismo nos vamos a ver, eso también lo sabes. Sí, eso también. Eso sí que es cierto. No sé si quieres, porque yo me acuerdo que algunas de las veces que me has invitado a tu programa, al programa de radio, nos han faltado por hablar de varias cosas, yo lo sé, bueno. Así que eso va a ser una excusa perfecta y maravillosa para que vuelvas otra vez aquí con nosotros y volvamos a preguntar. Pero, por ejemplo, del maravilloso programa que hacéis en Radio Victoria no te he preguntado, pero yo recuerdo de ese test fugaz, ¿no? Ese test que hacías de vez en cuando rápido. El cuestionario Blitz. Cuestionario Blitz, eso, pero bueno, es que yo le he llamado test fugaz. Entonces el otro día se lo hice a Vivis y hoy te va a caer a ti. Vale, mañana que tenemos programa de radio, por cierto, cuando nos toque con Roberto dar paso a los invitados al cuestionario Blitz, a ver si me acuerdo de esto que estás diciendo. El test fugaz. Test fugaz directamente, pero bueno. Pero te iba a hacer una pregunta antes. Bueno, sí, no sé si nos querías comentar, porque creo que tenías un proyecto ya en ciernes, o que no sé si lo puedes decir o no. Sí, pero a ver, yo lo he comentado alguna que otra vez en redes sociales, ¿eh? Y ahí me quedaré leyendo o ahora explicando hasta donde puse en redes sociales. En breve, digamos, tendremos en breve, no te puedo decir fecha porque no la sé. A ver cómo sales de esta, que me gusta verte. Me encanta que me lo preguntes, lo sabes bien. Pero en breve podremos tener la bienvenida, le daremos la bienvenida al proyecto de libro de cuentos, jaques y leyendas, ¿no? Vamos ahí. Y al final la sección de artículos en el periódico está ya muy, muy avanzado y bueno, yo creo que le falta poco al niño para ver la luz, ¿vale? Así que, bueno, por supuesto, avisaremos y serás uno de los primeros lectores.
Y la verdad que estoy muy contento porque va a ser una compilación de los artículos y bueno, al final siempre tenerlo a mano, pues a mí me parece ya aunque sea por fetiche, ¿no? O sea, por tenerlo ahí en tu biblioteca. Eso es maravilloso. ¿No? Siempre es más cómodo. Por si no os habéis enterado, la gente que nos estáis viendo y escuchando, porque Manuel lo ha dicho, pero con la boca así pequeñita, Sí. pues va a publicar un libro, una especie de recopilatorio de todos sus artículos o de algunos de sus artículos que han estado en el periódico, ¿no? Entonces, yo eso lo estaba deseando y buscando de alguna forma, así que a mí me has dado una alegría mayúscula y creo que al público que nos está escuchando seguramente también. Así Sí, que hay secretos ahí con aportaciones en el prólogo, con sus cubiertas, o sea, la verdad que a mí me sí, está gustando. te has guardado ahí cositas, ¿no? Te has guardado cositas para sorprender, sí. ¿no? Entonces puede estar bien, ojalá. Maravilloso. Me queda poco. Pues en cuanto lo saques, nos avisas y iremos comprando ahí a capazos directamente. Bueno, pues vamos a llegar. Con ese test fugaz. Llegamos al final y vamos con el test fugaz, que van a ser 13 preguntitas muy cortas, vale. Simplemente tienes que responder una cosa u otra. Y ya está. 13, ¿por qué? Pues porque es el día de mi cumpleaños y me parece que es un número de la buena suerte y no de la mala suerte. Así es que, estupendo. Te iba a preguntar por qué 13, pero vale. Perfecto. Pues eso, 13 y porque tiene una rima muy bonita siempre. Bueno, vamos para allá. Venga. Tiene que ser casi inconsciente. Vamos para allá. Test fugaz, empezamos. 1, 2, 3, vamos. Vale. ¿Blancas o negras? Negras. ¿Alfiles o caballos? Alfiles. ¿Estrategia o táctica? Táctica. ¿Mar o montaña? Montaña. ¿Ciudad o pueblo? Pueblo. ¿Qué peli o serie recomendarías? The Crown, que la estoy viendo ahora, pero bueno, por decirte un poco la que se me viene, ¿no? Pero no es la mejor, ¿vale? Siendo muy buena. Vale, The Crown. No quiero alargarme, quiero contestar rápido. Vale, sí, por eso, The Crown. ¿Qué libro de ajedrez recomendarías? Ay, qué buena esa. El peón, de Paco Cerdá. Maravilloso, valenciano además él, ¿eh? ¿Y que no fuera de ajedrez? Ahí cualquiera de Bolaño, ¿no? Los detectives salvajes, por ejemplo, ¿no? Con Arturo Velano y Arturo Lima y eso me parece Bolaño maravilloso. Bolaño es el de 888, ¿no? ¿Era? Bolaño es el de 2666. Ahí, eso, 888 digo yo, casi me he quedado al lado. Ulises Lima y Arturo Velano se llaman los dos protagonistas, los detectives salvajes. Bueno, por ejemplo, el Nocturno de Chile te gustaría. Pero bueno. Me los anoto estos, de todas formas. Vale. ¿A quién te gustaría enseñarle a jugar al ajedrez? Puedes elegir entre políticos, artistas, empresarios. Vale, a Pablo Casado. A Pablo Casado, perfecto. Pero ya en la sede nueva, ¿no? Me imagino. Bueno, ¿clásicos o contemporáneos? Clásicos. Vale. ¿Próximo campeón del mundo? Un chino. Un chino directamente. Vale. ¿Quién piensas que será el mejor jugador español en los próximos años? ¿5 o 10 años? 5 o 10 años. 5 años niño, seguro, Antón, ya lo está haciendo. 10 años, espero, ojalá, sea Lance Henderson. Lance, malagueño allí de tu tierra, ¿no? Marbellí. Y la última, ¿España o Andorra? España. Aunque en realidad me considero ciudadano del mundo, ante esa diatriba, España. Lo digo porque como ahora está como muy de moda el tema de Andorra también con los youtubers, digo, yo creo que Manu, que también está ahí montado en el dólar y tal, igual se está planteando irse a Andorra. Claro, bueno, lo mismo no sé. Andorra ha estado, me parece un lugar así como muy extraño, muy novelesco, ¿no? Andorra es muy bonito, hombre. Sí. Iba a hacer una broma, pero no sé si luego se sacará de contexto. Pero bueno, a mí lo que más me gusta de Andorra es que luego vuelvo a mi casa, claro. Pero no, es una broma. Esto lo cortaré después, que si no me va a dar... Déjalo, que la gracia es esa. A mí me pasa igual con Gibraltar, que no tengo aquí cerca. O sea, que si quieres bueno, ya... Que todo el mundo que sepa que es una broma, eso sí. Eso es. Bueno, Manu, tío, pues nada, hasta aquí. No sé si quieres añadir tú alguna cosita que se te ha quedado por aquí por el tintero. Darte las gracias y la verdad que siempre es un gusto hablar contigo, si lo hacemos así como estamos haciendo ahora, con gente que nos ve también, que participa, que pregunta, que pues mucho mejor, porque ahora en estos tiempos de COVID, pues la verdad,
Si nos queda el encuentro virtual, que nos quede, pero que si tiene que ser alguno, que sea como este, ¿no? Eso Entonces, es. nada, a tu disposición total, siempre, lo sabes, te quiero mucho, así que lo digo públicamente. Y Eso es compartido y lo sabes también. Sí, pero la verdad que me encanta verte a ese otro lado, porque casi siempre cuando hemos tenido este tipo de encuentros telefónicos o radiofónicos ha sido al contrario, y la verdad que era un gustazo, Es que vaya todo perfecto en Tilches. Eras una de las personas que más ganas tenía, porque de hecho estaba pensando y digo, joder, en realidad no se prodiga mucho por programas de radio, de tele, o no le hacen no le hacen, no porque no haya interés, sino seguramente porque tienes mucho trabajo o muchas dedicaciones y es difícil, ¿no? A veces de compaginar, ¿no? Fíjate, mira, ahora a lo mejor me están viendo, o luego me verán, digo, ¿no? Cuando les llegue, ¿no? Porque al final todo llega, ¿no? Como vasos comunicantes. Tengo alguna persona que lleva un año, y la quiero también muchísimo, intentando que cuadremos agendas, tiempos, etcétera. Y al final tú has llegado, y ¡pum! ¿no? luego te voy a decir quién. Oye, pero también es cierto que la facilidad que te he dado, que ha sido pon día, hora, lugar. Totalmente. Realmente me pasa eso a veces, que las agendas son súper complicadas. Si vienen del otro lado del charco, y por ahí te doy una pista, me parece muy complicado. Claro. Muy complicado. Sí, ya porque cuadrar horarios ya es muy, muy difícil, sí. Eso sí que es cierto que... Fíjate que al final, esa persona que me estará escuchando dirá, pero si son las 9:30 en España. Sí, es la misma la que... Ya, eso puede ser bien. Sí, pero bueno, yo te entiendo, Es la que empieza, ¿no? O sea, a veces esta hora no es la de final, es la que empieza. Entonces, bueno, es complicado. Bueno, normalmente para allí sí, entre las 9 y las 10 es cuando empiezas y se alarga hasta las 11, 12 o una cosa así. Entonces, bueno, Manu, yo me alegro un montonazo que hayas estado, te agradezco enormemente y de corazón, ya sabes que te quiero también y tal, pero yo ya sé que es difícil muchas veces el hecho de cuadrar y que jolín, pues que dejas un tiempo que podrías dedicarle a otra cosa a estar aquí con nosotros y a charlar, ¿no? Encantado. Además, en casa, cuando dije que iba a ser con Tilches Tilches me dijeron ¿qué? Y ya dentro de 2 meses te la haremos y ya verás tú aquí que nos estarán viendo 100.000 personas o 2. Esta tarde le ponía un audio tuyo a mi hijo, que lo llevaba a un sitio, y le decía, mira, es Carlit, dice, ya sé quién es. Me conoce ya casi más que mis padres, ¿no? Casi. Facilidad máxima y bueno, también que ya que has sacado antes el tema del libro, yo también voy a decirle a los que nos ven que dentro de poco, si nada lo impide, la pandemia no lo permite, pues estarás por Málaga en el próximo ciclo de ajedrez, de la térmica ajedrez. Vamos. Y serás el gran invitado para hablar de psicología y de ajedrez, así que te tendremos aquí presente. Y ya nos podremos echar esa partida con paella mediante, que no será paella, porque será por la noche indigente. Bueno, pues será lo que quieras. Cualquier otra cosa. Claro. Para mí lo único importante es que pagues tú, o sea que yo sí. Ya me prepararé de todas formas. Así que bueno, Manu, encantado de recibirte, ¿vale? Tío, muchísimas gracias por todo y nada, nos vemos en Málaga, pero hablaremos mucho antes seguro. Así que sí, seguro. Y nada, muchas gracias por todo. A todos los que han dedicado su tiempo y energía a estar por aquí, ¿sabes? Que al final, pues mira. Correcto. Muchas gracias a todos los que habéis estado, a María, a José Antonio, a Juanfran, a Eva, que la he visto también por ahí, o sea, habéis estado un montón, a Manuel. Nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y ojalá podamos tener a Manu. Si compartís mucho esta entrevista y le dais muchos likes y esas cosas, seguramente le meteremos presión a Manu para que vuelva. Así que muchísimas gracias, Manu, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en breve. Un abrazo muy grande. Un beso. Chao. Gracias.